Después del parto, mi adinerado padre quiso darme una sorpresa y vino al hospital sin avisar. Pero en cuanto vio la modesta ropa y los enseres que había preparado para el bebé, me preguntó directamente: «Hija, ¿no te llegaba con los 4.000 euros que te enviaba cada mes?» Me quedé tan sorprendida que no supe qué decir. Pensé que mi padre estaba bromeando. Le respondí: «Padre, yo me las he arreglado con mis ahorros y mi trabajo como autónoma». Mi respuesta lo dejó en shock. Su rostro se enrojeció, y justo en ese momento, mi marido y mi suegra entraron en la habitación. Jamás habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. El olor a desinfectante y el aire viciado fueron las primeras sensaciones que recibieron a Lucía al despertar. Abrió los ojos lentamente. La habitación le resultaba extraña, pero al mismo tiempo le transmitía una sensación de alivio. El dolor en todo su cuerpo, especialmente en el bajo vientre, seguía siendo agudo. Sin embargo, ese sufrimiento fue reemplazado por una inmensa paz cuando giró la cabeza hacia un lado. Dentro de una sencilla cuna de plástico transparente yacía una pequeña criatura, todavía sonrosada y arrugada. Su hijo. Las lágrimas de emoción volvieron a brotar. Acarició su pequeña mejilla con la yema del dedo índice. Sentía que todo el dolor de las horas de parto había sido recompensado con creces. Lucía se ajustó el chal ligeramente torcido sobre sus hombros. Había elegido una habitación compartida para 3 personas en este hospital público. No por falta de opciones, sino porque era la decisión más sensata para la situación económica de ella y su marido, Javier. La habitación tenía 4 camas, aunque en ese momento solo estaban ocupadas la suya y otra en un rincón. Un ventilador de techo giraba lentamente, emitiendo un monótono chirrido, pero era suficiente para mitigar el calor. Volvió a mirar a su bebé. Una manta de lana de color azul claro, comprada en un mercadillo hacía unos meses, envolvía su pequeño cuerpo. Lucía sonrió. Recordó cómo su suegra, Carmen, se había burlado cuando se la enseñó. «Lucía, ¿por qué compras estas baratijas? Le irritará la piel al niño. Eres demasiado tacaña. ¿Cómo puedes ser tan rancia con tu propio hijo?» El corazón de Lucía se encogió. ¿Rancia? Ella solo intentaba ser realista. Su marido, Javier, era un simple oficinista en una empresa privada. Su sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos del día a día en una gran ciudad. Para pagar el parto y comprar las cosas del bebé, Lucía había trabajado sin descanso. Desde el 6º mes de embarazo, empezó a aceptar encargos como diseñadora gráfica autónoma. Trabajaba hasta altas horas de la noche, a menudo hasta que su espalda se quedaba rígida y sus ojos ardían. Ahorró cada céntimo. Reprimió los antojos de comida cara. Contuvo la envidia cuando sus amigas presumían de bolsos o ropa nueva. Todo por su hijo. Quería demostrarse a sí misma y a Carmen que podía ser una buena madre sin ser una carga para su marido. Javier. Lucía suspiró. Su marido era un buen hombre, pero demasiado sumiso a su madre. Cada vez que Lucía se quejaba de la actitud de Carmen, Javier se limitaba a decir: «Ten paciencia, cariño. Mamá es así. Es una persona mayor. Tienes que entenderla». Javier nunca la defendía, y en lo que respecta al dinero, él siempre le entregaba su sueldo a Carmen para que lo administrara. A Lucía solo le daban una pequeña cantidad para los gastos diarios, que a menudo no era suficiente. «Voy a tener que aceptar más trabajos, Javier», le dijo un día. Javier solo asintió. «Claro, si puedes hacerlo, hazlo, pero no olvides tus obligaciones como esposa». Lucía salió de sus pensamientos cuando la puerta de la habitación se abrió con un chirrido. Una enfermera entró con una sonrisa amable. «¿Ya está despierta, señora Lucía? ¿Cómo se encuentra? ¿Puede sentarse?», preguntó mientras revisaba el gotero. «Estoy bien, gracias. Aún un poco dolorida, pero muy feliz», respondió Lucía con voz ronca. «El bebé está muy sano, y es guapísimo. 2 kilos y 49 centímetros. Perfecto», la elogió la enfermera. «Ha sido usted muy fuerte, señora Lucía. Ha venido a todas sus revisiones y lo ha preparado todo usted sola. Su marido me dijo que usted misma se encargó de todo el papeleo. Es usted muy independiente». Lucía solo esbozó una leve sonrisa. Se había visto obligada a hacerlo. Cuando iba a preguntar cuándo volvería su marido, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no era una enfermera. Tampoco eran Javier ni Carmen. El corazón de Lucía latió con fuerza. Una figura alta y corpulenta, vestida con una costosa camisa de seda, se encontraba en el umbral. Su rostro, de rasgos firmes y autoritarios, parecía algo cansado, pero sus ojos la miraban directamente. «Padre», susurró Lucía, incrédula. Era el señor Ferrer, su padre.
Cuando entró, la pequeña habitación compartida pareció de repente mucho más agobiante. El olor de su cara colonia se impuso al del desinfectante. El señor Ferrer era un magnate, propietario de un conglomerado empresarial con una red de negocios intrincada. Lucía era su única hija, pero había elegido una vida modesta al casarse con Javier, una decisión que, al principio, se topó con la férrea oposición de su padre. Su relación se había enfriado. Lucía era demasiado orgullosa para pedir, y el señor Ferrer estaba demasiado ocupado para preguntar. «Padre, ¿cómo sabías que estaba aquí?», preguntó Lucía, intentando incorporarse. El dolor en el abdomen volvió a punzar. «Sigo siendo tu padre, Lucía», dijo el señor Ferrer con su voz grave y profunda. No se acercó a la cama de Lucía, sino que dirigió su mirada hacia la cuna del bebé. Su asistente, que estaba detrás de él, sostenía una enorme cesta de frutas exóticas. El señor Ferrer se acercó a la cuna. Contempló a su primer nieto. Su rostro endurecido se fue suavizando. «Es un niño», murmuró. «Sí, padre. Es tu nieto», dijo Lucía con orgullo. El señor Ferrer extendió un dedo y tocó la manita que asomaba por la manta, pero la sonrisa que se había dibujado en su rostro se desvaneció gradualmente. Sus ojos recorrieron la habitación, la cama de hierro con la pintura desconchada, el ventilador chirriante y la manta de lana azul claro que envolvía a su nieto. «¿Estás en una habitación como esta?», su voz era inexpresiva. «Sí, padre. Es una habitación compartida. Mientras esté limpia, es suficiente», respondió Lucía, empezando a sentirse incómoda. «¿Y qué manta es esta? ¿Por qué es tan áspera?», volvió a preguntar, esta vez con más dureza en la voz. La compré en el mercadillo, padre. Es de buena calidad. La lavé bien». El señor Ferrer guardó silencio. Su rostro se tensó. Miró fijamente a su hija. En sus ojos había una ira contenida. «Lucía», la llamó en voz baja pero con firmeza. «He venido sin avisar para darte una sorpresa. Pensaba que estarías en una suite VIP. Creía que le darías lo mejor a nuestro nieto. Padre, yo». El señor Ferrer la interrumpió levantando una mano. «¿Pero qué es lo que veo? La ropa del bebé es modesta, la manta es barata, y tu habitación es esto». Respiró hondo. «Hija, ¿no te llegaba con los 4.000 euros que te enviaba cada mes?». El mundo de Lucía pareció detenerse. 4.000 euros. Cada mes. Soltó una pequeña risa, una risa nerviosa y forzada. «Padre, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bromeando? ¿4.000 euros? ¿Bromeando?». La voz del señor Ferrer subió una octava. «Nunca bromeo con el dinero, y mucho menos cuando se trata de mi única hija». El corazón de Lucía se aceleró. Buscó algún indicio de mentira en la mirada de su padre, pero solo encontró una furia sincera. «Padre, nunca me has enviado ese dinero. He cubierto todos los gastos y mis necesidades con mis ahorros y el dinero que ganaba como autónoma». Se hizo el silencio. Parecía que hasta el ventilador del techo había dejado de chirriar. El señor Ferrer la miraba con los ojos muy abiertos. Su rostro, antes pálido por el cansancio, ahora estaba rojo de ira. No de vergüenza, sino de una furia creciente. Ahora lo entendía. ¿Por qué su hija parecía tan delgada y agotada? ¿Por qué su nieto estaba envuelto en una manta barata? «Trabajo de autónoma», gruñó el señor Ferrer. «Tus ahorros». Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. La risa estridente de Carmen se escuchó antes incluso de que entrara. «Ja, ja, ja. Ay, Javier, ¿qué cosas tienes? Luego me compras otro bolso de diseño, ¿eh? Con que combine el color me vale». Javier y Carmen entraron en la habitación. Sus risas se cortaron en seco. Sus manos estaban cargadas con bolsas de boutiques de lujo. Los ojos de Carmen, que hasta hace un segundo brillaban, ahora estaban petrificados por la visión del señor Ferrer, que se erguía como un dios de la ira junto a la cama de Lucía. El silencio que se produjo fue ensordecedor. La alegre risa de Carmen, que se había oído desde el pasillo, aún resonaba en sus oídos, en marcado contraste con la gélida atmósfera de la habitación. Carmen se quedó rígida en el umbral, sus manos aferrando con fuerza varias bolsas de papel con los logotipos de marcas famosas. A su lado, Javier, el marido de Lucía, parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Su rostro estaba pálido como el papel, y las bolsas que sostenía casi se le caen de las manos. Lucía los miró, y luego miró las bolsas. De una de las que sostenía Carmen asomaba un bolso de cuero rojo que, a todas luces, costaba varios miles de euros. Y entonces, miró la modesta manta de su bebé. Algo en su cabeza empezó a palpitar dolorosamente. El señor Ferrer no se movió.
Se limitó a clavar en ellos una mirada tan penetrante que parecía capaz de desollarlos vivos. Su ira era tan densa, que se sentía como un calor sofocante, que llenaba la pequeña habitación. Carmen fue la primera en romper el silencio. Su instinto de tomar el control de la situación se activó de inmediato. Dejó rápidamente las bolsas en el suelo, fuera de la habitación, y esbozó una sonrisa tan forzada que parecía una mueca. «Hombre, señor Ferrer, qué sorpresa». «¿Ya está aquí? Podría haber avisado». «Ay, por fin ha venido a conocer a su nieto». Saludó con la voz más melosa que pudo, como si no pasara nada. Javier también balbuceó. «Sí, padre. Disculpe, acabamos de llegar. Salimos un momento a comer algo». Rápidamente escondió las bolsas que llevaba a la espalda. Un gesto tan inútil como ridículo. El señor Ferrer no respondió a sus saludos. Su mirada no se apartó de los rostros de Javier y Carmen. «¿A comer, eh?», gruñó. «Por lo que veo, han comido en una boutique de lujo». Carmen se sintió acorralada al instante, pero intentó disimularlo. «Ah, eso. No, es que pasamos un momento a hacer un recado para una amiga. Íbamos de camino a la cafetería del hospital». «Señor, ¿qué ocurre?» «Padre, ¿qué está pasando?», susurró Lucía. Seguía confundida. No entendía nada. Se sentía mareada. «¿Qué es todo esto, padre?». El señor Ferrer ignoró a Lucía. Dio un paso al frente. Su imponente figura hizo que Javier y Carmen retrocedieran instintivamente. «Se lo preguntaré una vez más», dijo el señor Ferrer con una voz baja y peligrosa. «Javier, señora Carmen, ¿dónde están los 4.000 euros mensuales que les daba para mi hija?». Esta vez, Lucía no se rió. En su lugar, la confusión en sus ojos se transformó gradualmente en horror. Miró a su marido, buscando una respuesta. Javier tragó saliva. Una gota de sudor del tamaño de un garbanzo comenzó a resbalar por su sien. Miró a su madre, pidiendo ayuda. Carmen se adelantó rápidamente. Su falsa amabilidad se había transformado en una fingida expresión de tristeza. Incluso se llevó una mano al pecho, como si estuviera sorprendida. «¿Qué dinero, señor Ferrer? ¿4.000 euros?» «Dios mío, qué barbaridad de dinero», exclamó. «No tenemos ni idea de lo que habla. Al contrario, señor. Nosotros somos los que lo hemos pasado mal». «¿Mal?», repitió el señor Ferrer. «Sí, señor», exclamó Carmen. Ahora su tono se había vuelto acusador. «Es que esta Lucía es una derrochadora. Usted no conoce la verdadera cara de su hija. Desde que se casó con mi Javier, no sabe el dineral que gasta. El dinero que le da Javier nunca es suficiente. Siempre está pidiendo cosas. Dice que son antojos del embarazo, pero qué casualidad que todos sus antojos son carísimos». Lucía sintió que le faltaba el aire. «Suegra, ¿cuándo le he pedido yo algo caro?», protestó. Su voz era débil, pero temblaba de indignación. «No he pedido nada». «Va, no te hagas la inocente, Lucía», replicó Carmen con acritud. «Pediste esa ropa premamá de diseño tan rara. Pediste comida de restaurantes caros. Mi Javier estaba que se subía por las paredes. Hemos tenido que apretarnos el cinturón para cubrir tus caprichos». Aquello era una mentira descomunal. Lucía lo recordaba perfectamente. Solo tenía 3 conjuntos de ropa premamá, todos comprados en el mercadillo. Y en cuanto a la comida, muchas veces había tenido que pasar hambre porque Carmen cocinaba lo justo, diciendo que había que ahorrar. «Suegra, eso es mentira», exclamó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cuándo he derrochado yo? Al contrario, he aportado a los gastos de la casa con el dinero que ganaba trabajando por mi cuenta. Todas estas cosas del bebé las he comprado yo con mi dinero. Usted incluso me llamó tacaña por comprar una manta barata. ¿Ves? Ahí está. ¿Hacías trabajos por tu cuenta? ¿A que sí? Seguro que te fundías ese dinero en tus caprichos. Y sin darle un céntimo a tu marido», contraatacó Carmen, sintiéndose en una posición de superioridad al ver a Lucía llorar. «¿Lo ve, señor Ferrer?». Se le pregunta con educación y se pone a llorar. «Qué llorona. Javier, mira a tu mujer». Javier se limitaba a mantener la cabeza gacha, sin atreverse a mirar ni a Lucía, ni, por supuesto, a su suegro. Lucía negaba con la cabeza con vehemencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Padre, no es verdad. Créeme, por favor». El señor Ferrer miró a su hija, llorando en la cama. Y luego miró a Carmen, de pie, arrogante, con el rostro lleno de mentiras. Su furia había llegado al límite. «Basta», gruñó. Su voz no era alta, pero hizo retumbar la habitación. Carmen se calló al instante. El señor Ferrer centró su atención en Javier. «Javier, no estoy hablando con su madre. Estoy hablando con usted, como marido de mi hija».
Javier levantó ligeramente la cabeza, con los labios temblorosos. Sí, padre. Durante 3 años de matrimonio, cada día 1 de mes, he transferido 4.000 euros a su cuenta bancaria. Lo hice a su cuenta a propósito, no a la de Lucía, porque pensé que usted, como cabeza de familia, administraría ese dinero para la felicidad de mi hija. Lucía sintió como si le estrujaran el corazón. 4.000 euros durante 3 años. Cada mes. Se mareó. Era una suma astronómica. No se lo dije a Lucía a propósito, continuó el señor Ferrer. Quería que mi hija sintiera que su marido la cuidaba bien, que viviera cómodamente. Pero, ¿qué es lo que veo hoy? El señor Ferrer señaló la manta del bebé. Mi hija da a luz en una habitación compartida y mi nieto está envuelto en un trapo barato. Mientras tanto ustedes, señaló las bolsas de compras que estaban fuera de la puerta, acaban de volver de darse un capricho. Padre, es un malentendido, tartamudeó Javier. Ese dinero lo usamos para... ¿Para qué lo usaron, Javier?, presionó el señor Ferrer. Para los gastos de la casa, padre. La hipoteca. La letra del coche. La casa, el señor Ferrer soltó una risa sarcástica. ¿La casa en la que viven no está a nombre de su madre? ¿Y el coche? ¿Desde cuándo un simple oficinista como usted puede permitirse un coche de lujo a plazos? Carmen vio que la situación se estaba poniendo fea. Bueno, pero también es nuestro dinero, señor Ferrer. El dinero de Javier también cuenta. Es normal que lo use para la familia, también para su madre. Así que, dijo el señor Ferrer, han cogido el dinero que debía ser para mi hija y lo han usado para su propio beneficio. Mientras tanto, mi hija, embarazada, trabajaba hasta altas horas de la noche. No es así, padre, se excusó Javier. Lucía quería trabajar. Decía que se aburría en casa. ¿Aburrida?, repitió Lucía en voz baja. Tenía el corazón destrozado. Trabajaba porque el dinero que me dabas nunca era suficiente, Javier. Trabajaba porque tu madre no me daba ni para comprar vitaminas. La tensión volvió a apoderarse de la habitación. El señor Ferrer miró a su yerno con una expresión asesina. Javier, no quiero más excusas. Sacó su móvil del bolsillo de su caro traje. Enséñeme ahora mismo los movimientos de su cuenta bancaria. Javier se quedó helado. Era el fin. Padre, por favor, aquí no. ¡Qué vergüenza!, susurró. Vergüenza, gritó el señor Ferrer. Después de engañar a mi hija durante 3 años, ¿ahora me habla de vergüenza? Enséñemela ya. Mi móvil no tiene buena cobertura en el hospital, padre, se excusó Javier. Una mentira patética. Apenas podía sostener el teléfono. ¿Deje de poner excusas? ¿O es que nos quiere restregar su dinero por la cara, señor Ferrer?, gritó Carmen de repente. ¿Cree que por tener dinero puede insultarnos así? Mi Javier también trabaja. Nosotros también tenemos nuestro dinero. No necesitamos el suyo. Si no lo necesitaban, ¿por qué lo usaron?, contraatacó el señor Ferrer. Carmen se quedó sin palabras. Su rostro se enrojeció de ira y humillación. El señor Ferrer no se inmutó. Miró a Javier. Voy a contar hasta 3. 1, 2. Javier temblaba. Miró a su madre y luego a Lucía, que lloraba desconsoladamente en la cama. Estaba entre la espada y la pared. Padre, por favor. No necesito ver su móvil, lo interrumpió el señor Ferrer con frialdad. Marcó un número en su teléfono. Hola. Envíame ahora mismo un extracto completo de todas las transferencias mensuales a la cuenta a nombre de Javier durante los últimos 3 años, y un seguimiento de todos los gastos de esa cuenta. Ahora mismo. El señor Ferrer colgó. Miró a Javier y a Carmen. ¿Me toman por tonto? Siempre he tenido vigilado el flujo de ese dinero. Solo quería oírles admitirlo de su propia boca. Pero han elegido mentir. Javier y Carmen se desplomaron en las duras sillas de la sala de espera. Sabían que el juego había terminado. El silencio en la habitación era denso, más pesado que el aire viciado del hospital. El ventilador del techo seguía chirriando, y el único sonido que Lucía oía era el de su propio corazón, que latía con fuerza contra sus oídos. 144.000 euros. Esa cifra daba vueltas en su cabeza como una peonza. 144.000 euros. 4.000 euros al mes durante 3 años. Lucía miró a su padre, y luego a Javier, con la cabeza gacha, y a Carmen, pálida como la pared. Intentó procesar esa información, conectarla con su vida de los últimos 3 años, 3 años de lucha, de privaciones, de sentirse siempre culpable por no tener suficiente, por ser una carga. De repente, fragmentos de recuerdos surgieron en su mente, ahora teñidos de un significado nuevo y doloroso. Recordó cuando estaba de 4 meses.
No era un antojo de lujo. Solo deseaba desesperadamente unos mangos de la Axarquía, un poco más caros pero perfectamente maduros, del supermercado. Se armó de valor y se lo pidió a Javier. Como siempre, él le pasó el recado a Carmen. Y Carmen dijo: ¿para qué comprar algo tan caro? En el mercado los hay a montones. No seas tan caprichosa. Al día siguiente, Carmen trajo mangos, pero eran los que vendían casi podridos a precio de saldo. Cómete esto. Mangos son mangos, le dijo su suegra. Lucía lloró en secreto en el baño mientras se comía aquella fruta ácida y fibrosa, conteniendo las náuseas. Ahora lo sabía. El día que pidió unos mangos de 10 euros, en la cuenta de su marido habían ingresado 4.000. Recordó cuando estaba de 7 meses. Su vientre era enorme y le dolía la espalda terriblemente, pero se obligaba a seguir con sus trabajos de diseño para cumplir los plazos. Se sentaba en la estrecha mesa del comedor frente a su portátil hasta las 3 de la madrugada. El bebé no paraba de dar patadas, como protestando. Javier salió de la habitación, no para consolarla, sino para beber agua. La vio, agotada, con profundas ojeras. ¿Qué le dijo? No te olvides de levantarte mañana por la mañana. Prepara el desayuno a mamá antes de que me vaya a trabajar. Ni un descansa, ni un te ayudo. Javier dejó que su esposa embarazada trabajara hasta la extenuación, mientras en su cuenta bancaria había dinero suficiente para contratar a una docena de asistentes. Recordó sus visitas al ginecólogo. El médico le recetó un complejo vitamínico de alta dosis y calcio. El feto estaba sano, pero la madre sufría de desnutrición. «Señora Lucía, ¿tiene que tomar esto?» «Para tener fuerzas para el parto», le dijo el médico. Lucía vio el precio total, 60 euros. Con el dinero que Carmen le racionaba para el día a día, no tenía esa cantidad. Volvió a casa y se lo enseñó a Javier. Una vez más, fue Carmen quien respondió: ¿tan caras son las vitaminas? Los médicos solo quieren sacar dinero. Yo no tomé ninguna vitamina cuando estaba embarazada de Javier, y mira qué sano salió. Tómate el hierro que dan gratis en el centro de salud. No seas tan débil. Esa noche Lucía lloró. Se sintió como una fracasada, como una mala madre incluso antes de que su hijo naciera. Sentía que no podía darle lo mejor. Al final, contactó discretamente con un cliente y le pidió más trabajo a cambio de un adelanto. Una semana después, compró las vitaminas con el dinero que tanto le había costado ganar, y tuvo que mentirle a Carmen, diciéndole que se las había regalado una amiga. Mientras ella se sentía culpable por gastar dinero en la salud de su propio bebé, ellos, su marido y su suegra, disfrutaban de una vida de lujos. Las lágrimas de Lucía caían en silencio. Ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de arrepentimiento, de darse cuenta de lo increíblemente ingenua que había sido. «Lucía, cariño». La voz temblorosa de Javier la sacó de sus pensamientos. Intentó cogerle la mano. Lucía la apartó bruscamente. «No me toques», gruñó. Ping. El móvil del señor Ferrer sonó. Una notificación. 2. Correos electrónicos y mensajes llegaron en cascada. Su asistente había sido rápido. El señor Ferrer no necesitó abrir su portátil. La amplia pantalla de su móvil le mostró toda la información que necesitaba. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus ojos ardían. «Javier», dijo el señor Ferrer, «el extracto de su cuenta es fascinante». Javier agachó aún más la cabeza. «Veamos», continuó el señor Ferrer, su voz serena pero letal. «El mes pasado. Ingreso de 4.000 euros de mi parte el día 1. El día 4, pago con tarjeta en un restaurante de lujo. 300 euros. Oh, debió de ser una cena espléndida. Carmen parecía nerviosa. El día 7, continuó el señor Ferrer, pago en la boutique El Capricho Brillante, 2.500 euros. Levantó la vista del móvil. Miró directamente a Carmen. Supongo que este es el bolso del que presumía en sus reuniones sociales. El que dijo que Javier le había comprado con el sudor de su frente. Carmen se sobresaltó. «¿Señor, nos ha estado espiando?» «No es necesario espiar», replicó fríamente el señor Ferrer. «Solo protejo mis activos, y mi hija es mi activo más preciado, uno del que ustedes han abusado». El señor Ferrer volvió a mirar la pantalla. «Y hace 3 meses. Ingreso de 4.000 euros. La semana siguiente, pago de la entrada para un deportivo, sedán rojo a nombre de Javier». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «¿Un coche? ¿El coche rojo que dijiste que era de empresa, Javier?» Javier tartamudeó. Fue una bonificación, Lucía. Un bonus de la empresa. Un bonus, dice. El señor Ferrer soltó una risa seca. Su empresa no da bonificaciones tan generosas, Javier. Conozco su sueldo exacto.
Y conozco los resultados de su empresa. Este dinero de aquí, golpeó la pantalla del móvil, es el dinero de mi hija. Ya es suficiente. Carmen se levantó de repente. No podía más. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de ira. ¿Y qué? ¿Qué importa? Es el derecho de Javier. Es mi hijo. Es normal que un hijo cuide de su madre, que le haga regalos. ¿Cuidar a su madre con el dinero robado a su esposa? Preguntó el señor Ferrer con acidez. ¿A quién ha robado? Replicó Carmen con fiereza. Es el dinero de su marido. Es su derecho. Además, usted mismo lo transfirió a la cuenta de Javier, ¿no? Pues entonces es de Javier, no de Lucía. Si de verdad era para ella, ¿por qué no se lo ingresó en su cuenta? Porque confiaba, gruñó el señor Ferrer. Confiaba en que un marido asumiría su responsabilidad. Me equivoqué. Sí, se equivocó, exclamó Carmen, sintiéndose victoriosa. Así que ese dinero ya era nuestro por derecho. Si con él compramos bolsos, coches o reformamos la casa, es asunto nuestro. Usted no tiene derecho a meterse. Reformar la casa, recordó Lucía. Hacía 2 meses, su casa había sido reformada por completo. La cocina se amplió, y en la habitación de Carmen se instaló un nuevo aire acondicionado y un baño privado. Lucía tuvo que dormir en el estrecho salón durante 1 mes. Carmen dijo que le había tocado dinero en una tanda. El corazón de Lucía se hizo añicos. Miró a su marido. «Javier, ¿es verdad lo que dice tu madre? ¿Tú crees que era tu derecho?» Javier no tuvo el valor de responder. Solo pudo llorar. Pero sus lágrimas parecían falsas. No lloraba por Lucía, sino por sí mismo. De repente, Javier cayó de rodillas. No ante Lucía, sino ante el señor Ferrer. Se arrastró e intentó agarrarle los pies a su suegro. «Padre, perdóneme. Yo me equivoqué. Fue mi madre la que me obligó, padre. Se lo prometo, cambiaré. Le devolveré el dinero. Pero por favor no haga que me despidan. Por favor no llame a la policía». Lucía lo miraba atónita. Incluso en un momento como este, lo que Javier temía era perder su trabajo e ir a la cárcel. No perder la confianza de su esposa. No el remordimiento por haberla abandonado a ella y a su hijo. ¡Ping! El móvil del señor Ferrer volvió a sonar. Era un mensaje de texto de su asistente. El señor Ferrer lo leyó. Su rostro se endureció aún más. Miró a Javier arrodillado en el suelo. «Levántese», le ordenó. Javier no se movió. «He dicho que se levante», gritó el señor Ferrer. Javier se levantó de un salto, asustado. El señor Ferrer lo miró. «Mi asistente acaba de enviarme el informe de seguimiento de activos. Han sido más astutos de lo que pensaba. No solo se han gastado el dinero, sino que lo han usado para comprar bienes a su nombre». Javier y Carmen se quedaron helados. El sedán rojo está totalmente pagado y a nombre de Javier. ¿Y la casa en la que viven? El señor Ferrer miró a Carmen. La hipoteca estaba avalada por el banco, y han utilizado el dinero que les envié para liquidar el préstamo de la reforma. No solo han robado, sino que han blanqueado el dinero. El señor Ferrer se dio la vuelta. Ya no miraba al marido y a la suegra de su hija. Miró a Lucía, que estaba sentada en silencio en la cama, con los ojos secos. «Lucía», la llamó con suavidad. «Te lo preguntaré una vez más. Después de todo lo que has oído, de todo lo que has descubierto, ¿quieres seguir con este hombre y este matrimonio?» La pregunta del señor Ferrer quedó suspendida en el aire. La habitación compartida estaba en silencio como una tumba. Todas las miradas se centraron en Lucía. Javier la miraba con una expresión lastimera, empapado en sudor. Carmen la miraba con una expresión afilada y llena de odio. Lucía miró a su padre. Aquel hombre que siempre le había parecido frío y distante ahora estaba frente a ella, siendo su escudo protector. Y luego miró al bebé que dormía en su cuna. Un ser inocente que casi crece en un entorno lleno de mentiras. Un bebé que merecía algo mucho mejor. Lucía movió lentamente su mirada hacia Javier. Su marido, el hombre al que había amado, o al menos, el que creía haber amado. El hombre al que había defendido frente a su padre 3 años atrás. El hombre en el que había confiado para liderar su familia. Antes de que Lucía pudiera responder, Carmen no pudo contenerse más. Su paciencia se había agotado. La máscara de suegra sufrida y paciente se había caído hacía tiempo. «Basta ya, no pongas esa cara de pena», gritó Carmen señalando a Lucía. «¿Crees que nos asustas?» «Sí, usamos el dinero. ¿Y qué? ¿Acaso está mal?» «Era dinero que mi hijo recibió de su suegro. Faltaría más». Javier intentó sujetar a su madre por el brazo. «Mamá, para, por favor». «Tú te callas, Javier», lo cortó Carmen. «Eres un calzonazos. Tienes miedo de tu mujer y de tu suegro». «Escúcheme bien, señor Ferrer.
Ahora miraba desafiante al padre de Lucía. Me opuse desde el principio a que Javier se casara con su hija. Sabía que una niña rica sería una consentida, una inútil que solo querría que la sirvieran. Y al final, tenía razón. El señor Ferrer enarcó una ceja, dejando que la mujer continuara. Pensábamos que casándonos con la hija de un magnate nuestra vida sería más fácil, que se nos pegaría algo de su riqueza. Pero no. Lucía vivía una vida de mentira, fingiendo ser independiente, vistiendo con harapos, comiendo cualquier cosa. Me daba vergüenza con los vecinos, con mis amigas. Mi nuera, casada con el hijo de un empresario, y parecía una pordiosera. La gente pensaría que no la tratábamos bien, cuando la realidad es que ella era una tacaña. Suegra, gruñó Lucía. ¿Qué? Eres una rancia. Ahorrabas hasta la extenuación. Mi nieto va a nacer y le compras esta manta barata. ¿Cómo iba a poder mirar a la gente a la cara? Carmen estaba cada vez más exaltada. Así que, cuando usted le envió ese dinero a Javier, se lo dije a mi hijo, esta es tu recompensa, hijo. El pago por aguantar a esta mujer. Y claro que lo usamos. Disfrutamos, compramos cosas buenas, para que la gente dejara de mirarnos por encima del hombro, para poder presumir en mis reuniones de que mi hijo era un hombre de éxito, aunque su mujer pareciera una indigente. Cada palabra que salía de la boca de Carmen era una daga que se clavaba en el corazón de Lucía. Ingenua, pordiosera, tacaña, consentida, indigente. Y tú, Lucía, Carmen volvió a señalarla. Eres una estúpida. Con el buen marido que tienes, un hombre obediente, ¿por qué te empeñabas en trabajar tanto? ¿Para qué? ¿Qué ibas a hacer con tanto dinero? ¿4.000 euros al mes? Una mujer como tú se lo habría gastado todo en cosméticos y ropa. Mejor que lo tuviera yo. Compré oro, invertí en bolsos de lujo. Eso es una inversión. Su valor no deja de subir. Mucho mejor que dejar que el dinero se desperdiciara en tus manos. El monólogo lleno de odio finalmente terminó. Carmen jadeaba, con el pecho subiendo y bajando. Parecía satisfecha de haber vomitado toda su bilis. Un breve silencio. Las lágrimas de Lucía se habían secado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ya no mostraban tristeza. Solo un vacío que lentamente se convertía en una llama fría y ardiente. Ignoró a Carmen. Ni siquiera la miró. Centró toda su atención en Javier, su marido, que temblaba de pie entre ella y su madre. Javier lo llamó Lucía. Su voz era increíblemente tranquila, casi inexpresiva. Javier se sobresaltó. No esperaba que Lucía lo llamara con tanta calma. Sí, cariño. Solo te voy a preguntar una cosa, dijo Lucía. No te preguntaré por el coche, ni por la casa. Solo una cosa. Javier tragó saliva. ¿Qué, Lucía? Cuando estaba de 7 meses, la voz de Lucía era baja pero clara, y el médico dijo que tenía desnutrición, y te pedí que me compraras un batido para embarazadas que costaba 20 euros. Tu madre dijo que no había dinero. Javier empezó a temblar. Te pregunto, Javier. Ese día, tú sabías que tu madre mentía, ¿verdad? Javier miró al suelo. No se atrevía a mirar a su esposa a los ojos. Recordaba ese día. Después de que Lucía se fuera a la habitación, su madre se rió. Qué batido ni qué nada. Con leche condensada vaquechuta, dijo ella. Y él, Javier, simplemente guardó silencio. Respóndeme, Javier, insistió Lucía. Javier asintió, muy lentamente, casi imperceptiblemente. ¿Sí? Susurró. Una cosa más, dijo Lucía. Cuando trabajaba hasta las 3 de la mañana frente al portátil, con la espalda rota y el bebé dando patadas sin parar. Tú me viste, ¿verdad? Javier intentó excusarse. Tú me viste, lo interrumpió Lucía, repitiendo la pregunta. ¿Y sabías que en tu cuenta había cientos de miles de euros que mi padre me había enviado para mí? No es una pregunta. Es una afirmación. Javier ya no podía esquivarlo. Sabía que Lucía no quería una respuesta, solo una confirmación. Agachó la cabeza profundamente. Esta vez, su asentimiento fue más claro. El mundo de Lucía se derrumbó. Pero de entre los escombros, ella se mantuvo firme. Tenía todas las respuestas que necesitaba. 3 años de paciencia, 3 años de sacrificio, 3 años de amor, todo había sido en vano. Respiró hondo. El dolor de los puntos de la operación no era nada comparado con el dolor de su corazón. Lucía levantó la cabeza. Ya no miraba a Javier. Miró directamente a los ojos de su padre. Padre, su voz era ahora firme y fuerte. Ya tengo mi respuesta. El señor Ferrer la miró, esperando. Sácame a mí y a mi hijo de aquí ahora mismo. Carmen se quedó atónita. ¿Qué? ¿Que te vas?
Voy a divorciarme, continuó Lucía. ¿Qué? Gritó Javier, mostrando por fin una emoción que no era miedo. Lucía, no, por favor. Es un malentendido. Puedo explicarlo. Todo es culpa de mi madre. Yo te quiero, Lucía, por nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? Lucía soltó una risa sarcástica. Una risa escalofriante. El hijo al que cubriste con una manta que llamaste barata. El hijo al que le negaste las vitaminas. El hijo cuya madre dejaste que trabajara hasta la extenuación mientras tú te dabas la gran vida. No vuelvas a pronunciar el nombre de mi hijo. ¡Qué insolente eres, Lucía!, gritó Carmen. Tu padre te ha dado un poco de pena y ya te has vuelto un arrogante. Divórciate si quieres. ¿Crees que podrás vivir sin Javier? ¿Quién va a querer a una divorciada con un hijo? Volverás arrastrándote a pedirnos dinero. Lucía solo esbozó una leve sonrisa. Señora Carmen, la voz del señor Ferrer era tan fría que podría congelar el fuego. Se ha equivocado de enemigo. El señor Ferrer no perdió el tiempo. Marcó un número en su teléfono. Hola. Prepara a mi mejor equipo de abogados ahora mismo, dijo, mirando directamente a Javier y Carmen. Con plenos poderes, encárgate de trasladar a mi hija y a mi nieto al ático. Presenta una demanda de divorcio a nombre de Lucía Ferrer. Exigencias, custodia total, y el señor Ferrer sonrió levemente. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una reclamación por daños y perjuicios materiales y morales. Reclama los 144.000 euros más intereses. Embarga todos los bienes a nombre de Javier y Carmen que fueran adquiridos con ese dinero. Quiero que se queden sin nada ahora mismo. La habitación compartida parecía encogerse. El aire, antes viciado, ahora se sentía pesado, cargado de veneno. Las órdenes que el señor Ferrer había dado por teléfono eran concisas, claras e implacables. El eco de sus palabras aún resonaba en los oídos de Javier y Carmen. ¿Qué? Carmen fue la primera en encontrar su voz, aunque sonó ronca. ¿Embargar bienes? ¿La policía? Señor Ferrer, usted no puede estar hablando en serio. Esto es un asunto de familia. Javier, por su parte, parecía como si le hubieran arrancado el alma. Sus rodillas flaquearon. Padre, no haga eso, por favor, gimió, intentando apelar a su compasión de nuevo. Yo trabajaré, padre. Se lo devolveré. Me divorciaré. Quiero decir, no me mande a la cárcel, padre. Por favor. El señor Ferrer no respondió. Guardó el teléfono en el bolsillo de su traje. Su mirada estaba fija en Lucía. ¿Estás lista, hija?, preguntó con suavidad, como si las dos personas presas del pánico frente a él fueran meras sombras. Lucía asintió. Sus manos, que antes se aferraban a la manta, ahora se relajaban lentamente. Ya había tomado su decisión. No había más dudas. Estoy lista, padre. No te irás, gritó Javier de repente. Se abalanzó hacia adelante, intentando agarrarse a la cama de Lucía. Lucía, escúchame. Todo es culpa de mi madre. Ella me envenenó la mente. Te quiero, Lucía. Por nuestro hijo. Antes de que la mano de Javier pudiera tocar el borde de la cama, su cuerpo fue interceptado por el asistente personal del señor Ferrer, un hombre corpulento con traje negro, que había permanecido en silencio junto a la puerta. El hombre se movió con rapidez y eficacia, deteniendo a Javier con una mano en el pecho, su rostro inexpresivo. Disculpe, señor. Mantenga las distancias. Suéltame. Esa mujer es mi esposa, gritaba Javier. Ya no es su esposa, sentenció el señor Ferrer. Luego, pulsó el botón de llamada a la enfermera junto a la cama de Lucía. No permitiré que mi hija permanezca ni un segundo más en este infierno que habéis creado. La puerta se abrió. No solo entró una enfermera, sino también 2 guardias de seguridad del hospital y la supervisora, que al parecer ya habían sido alertados por el asistente del señor Ferrer. ¿Qué ocurre, señor Ferrer? ¿Por qué tanto alboroto en la habitación?, preguntó la supervisora con rostro preocupado. Soy el padre de la paciente Lucía Ferrer, dijo el señor Ferrer con calma. Su presencia imponía respeto. Voy a trasladar a mi hija ahora mismo. Y les pido que saquen a estas 2 personas, señaló a Javier y a Carmen, de esta habitación. Están alterando la tranquilidad de la paciente. ¿Qué? ¿Echarnos a nosotros? Esta mujer es mi esposa, y este niño es mi hijo, protestó Javier. Somos su yerno y su consuegra, añadió Carmen. La supervisora parecía confundida. Disculpe, señor Ferrer, pero por procedimiento. ¿Quién se encargó de los trámites de admisión de mi hija?, la interrumpió el señor Ferrer. La propia señora Lucía, señor. A título personal, respondió una enfermera tras consultar los registros. Perfecto, dijo el señor Ferrer. Ahora me hago cargo yo. Trasladen a mi hija y a mi nieto a la mejor suite VVIP de este hospital.
Todos los gastos corren de mi cuenta. Y prohíban a estas dos personas, señaló de nuevo a Javier y a Carmen, acercarse a menos de 100 metros de mi hija. VVIP, los ojos de Carmen se abrieron como platos. Javier, tu mujer se escapa. Haz algo, inútil. Pero Javier no podía hacer nada. 2 guardias de seguridad ya lo flanqueaban. En ese momento, otros 3 hombres entraron en la habitación. No llevaban uniforme del hospital. Llevaban trajes impecables, mucho más caros que el que Javier había llevado en su boda. Portaban maletines de cuero. Buenas tardes, señor Ferrer, dijo el hombre del centro. Somos su equipo de representación legal. Javier y Carmen se quedaron helados. Esto era real. No era un farol. El abogado ignoró a la pareja. Se dirigió directamente al señor Ferrer. Toda la documentación está lista, señor. El poder notarial, el borrador de la demanda de divorcio y el informe inicial para la policía. Luego, el abogado se giró hacia Javier y Carmen. Su rostro era amable, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Buenas tardes, señor Javier, señora Carmen. Represento a nuestro cliente, el señor Ferrer, y a la que pronto será nuestra clienta, la señora Lucía. Yo no quiero divorciarme, dijo Javier, presa del pánico. Esa elección ya no está en sus manos, señor Javier, respondió el abogado con calma. Actualmente tienen 2 opciones. Les recomiendo que escuchen con atención. Mientras el abogado hablaba, el personal del hospital se movía con rapidez. Una silla de ruedas para Lucía llegó. Una cuna VVIP, con una manta de cachemira más suave y apropiada, fue introducida por una enfermera dedicada. Lucía, con ayuda de la enfermera, se sentó lentamente y, por primera vez, acunó a su hijo con una sensación de alivio. La primera opción, dijo el abogado, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila. Firman estos documentos. Un reconocimiento de haber recibido y utilizado los 144.000 euros, un acuerdo de divorcio, la cesión de la custodia total a la señora Lucía y la transferencia de la propiedad de un sedán rojo y una vivienda como primer pago de la devolución de dichos fondos. ¿Qué? Nuestra casa no, gritó Carmen. Está a mi nombre. Una casa renovada y liquidada con dinero que no le correspondía, señora Carmen, la corrigió el abogado. Si colaboran y firman todo hoy, nuestro cliente, quizás, y repito, quizás, tenga la clemencia de no presentar cargos penales por apropiación indebida y blanqueo de capitales. Javier miró a su madre, aterrorizado. La cárcel. Esa palabra resonaba en sus oídos. ¿Y la segunda opción? Susurró Javier, su voz apenas audible. La segunda opción. La sonrisa del abogado se desvaneció. Es que se nieguen. Presentaremos la demanda civil esta misma tarde. Y simultáneamente, la denuncia penal ante la policía. Los comprobantes de las transferencias, la grabación de su confesión de hace un momento, señaló el móvil del señor Ferrer, y sus extractos bancarios son más que suficientes. Les garantizamos que no ganarán. Lo perderán todo y, lo más importante, pasarán una buena temporada entre rejas. Elijan. Carmen temblaba. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido como el papel. Su arrogancia se había evaporado. Solo quedaba el miedo. En medio del caos, Lucía ya estaba en la silla de ruedas, abrazando a su bebé, lista para marcharse. El señor Ferrer estaba a su lado. Su asistente empujaba la silla. Cuando cruzaban el umbral, Javier hizo un último movimiento desesperado. Se zafó de los guardias y cayó de rodillas al suelo. «¡Lucía!», gritó desconsoladamente. «Cariño, no te vayas. Lo siento. Me equivoqué. Te besaré los pies. Por favor, no me dejes». Lucía hizo una seña al asistente para que se detuviera. Javier la miró con ojos llenos de esperanza. «Lucía». Lucía miró el rostro de su marido, el rostro que una vez amó, ahora bañado en lágrimas de cocodrilo. No sintió nada, ni compasión, ni amor. Solo cansancio. Lentamente, Lucía volvió la vista al frente. «Avance», le ordenó en voz baja al asistente. La silla de ruedas se puso en marcha de nuevo, dejando atrás a Javier arrodillado en el pasillo y a Carmen desplomada en una silla, mirando atónita el fajo de documentos legales en las manos del abogado. Las puertas del ascensor al final del pasillo se abrieron. Lucía entró con su padre sin mirar atrás. Lucía, el grito desesperado de Javier fue lo último que oyó antes de que las puertas del ascensor se cerraran, llevándola hacia su nueva vida. El silencio dentro del ascensor VVIP, espacioso y con olor a caros productos de limpieza, era absoluto. Solo el suave zumbido de la maquinaria se oía mientras subían.
Lucía apoyó la cabeza en el respaldo de la silla de ruedas. Cerró los ojos por un momento. Su abrazo alrededor del pequeño bebé en su regazo se hizo más fuerte. Podía sentir el latido del pequeño corazón de su hijo, rítmico y tranquilo, un contraste con la tormenta que acababa de dejar atrás. El señor Ferrer estaba a su lado, con una mano protectora en el hombro de la silla de ruedas. No dijo nada. Sabía que su hija necesitaba tiempo. Las puertas del ascensor se abrieron, no a un pasillo normal, sino directamente a un lujoso vestíbulo privado en la última planta. Aquella suite VIP se parecía más a la de un hotel de 5 estrellas. Alfombras gruesas, paredes con paneles de madera e iluminación cálida. Otra enfermera jefe ya estaba esperando. Bienvenida, señora Lucía. Señor Ferrer, la habitación está lista. Fueron conducidos a la habitación. Lucía contuvo el aliento. Era enorme. Tenía una sala de estar independiente, un cómodo sofá de terciopelo y una cama de paciente motorizada de última generación. Pero lo que más le llamó la atención fue el gigantesco ventanal que iba del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. El cielo del atardecer ya empezaba a teñirse de naranja. En un rincón de la habitación había una preciosa cuna de madera maciza, perfectamente equipada con artículos de bebé de primera calidad, todo en su embalaje original. Un mundo aparte de la cuna de plástico y la manta del mercadillo. Descanse, señora. Le ayudaré a trasladar al bebé, dijo la enfermera con suavidad. Lucía dudó por un momento. No quería soltar a su hijo. El señor Ferrer pareció entenderlo. Déjame cogerlo a mí, dijo. Y con cuidado, el señor Ferrer tomó a su primer nieto de los brazos de Lucía. El hombre, que siempre había parecido tan frío, se veía un poco torpe, pero sus ojos irradiaban una ternura inmensa. «Hola, pequeño campeón. Bienvenido a la familia», le susurró al bebé. Fue en ese momento, al ver a su padre sosteniendo a su hijo en esa habitación segura y lujosa, cuando toda la tensión que Lucía había reprimido durante horas, o quizás años, finalmente estalló. Los hombros de Lucía empezaron a temblar. Un sollozo se escapó de sus labios. Luego otro. Se cubrió el rostro con las manos y su llanto se convirtió en un torrente. Lloró. No era el llanto de dolor o rabia de la otra habitación. Era un llanto de alivio. Un llanto que lavaba todas las heridas, todas las mentiras, todas las humillaciones que había tragado durante los últimos 3 años. Lloró por su propia estupidez, lloró por sus años perdidos, y lloró por el hecho de que, por fin, era libre. El señor Ferrer entregó rápidamente al bebé a la enfermera y se arrodilló junto a la silla de ruedas de Lucía. Abrazó a su hija con fuerza. «Llora, hija. Suéltalo todo. Ya ha pasado. Todo ha terminado. Padre, lo siento», sollozó Lucía contra el hombro de su padre. «Fui tan tonta. Yo». «Shh», la interrumpió el señor Ferrer. «No eres tonta. Solo eres demasiado buena, y ellos se aprovecharon de tu bondad. A partir de ahora, nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo». Mientras tanto, en la habitación compartida de la planta de abajo, la escena era muy diferente. Los gritos desesperados de Javier en el pasillo no detuvieron a los abogados. Volvieron a entrar en la habitación donde Carmen seguía sentada, rígida. Javier entró tras ellos, tambaleándose. Su andar era débil, sus ojos estaban vacíos. «Bien», dijo el abogado principal, dejando la pila de documentos y un bolígrafo sobre la mesa frente a Carmen. «El tiempo de negociación ha terminado. Es hora de decidir, la cárcel o la firma». Carmen miró los papeles. En la primera página se leía claramente: reconocimiento de deuda y cesión de activos. Sus ojos se abrieron como platos al ver la cifra de 144.000 euros. Esto es un robo», gruñó. «Esto es justicia, señora Carmen», replicó el abogado con frialdad. «Considérelo un descuento. Si lo llevamos a juicio, la cantidad podría triplicarse con los intereses bancarios y los costes por daños morales, sin mencionar nuestros honorarios, que también correrían a su cargo, y el bonus de una temporada en prisión». Las manos de Carmen temblaban. Miró a Javier. «Javier, mira esto. Nos vamos a quedar en la calle». Javier no respondió. Se limitó a mirar fijamente la pared. Su mundo ya se había derrumbado. Su coche, su puesto en la empresa. Estaba seguro de que el señor Ferrer se lo quitaría todo también. Y ahora su casa. «Mamá», susurró Javier, aferrándose al último hilo de cordura que le quedaba. «Firma». «¿Qué? ¿Te vas a rendir tan fácilmente?» Esa casa es de tu madre. Una casa en la que no podremos vivir si estamos en la cárcel, mamá», gritó Javier, perdiendo por fin los estribos. «¿No has oído la palabra cárcel? Yo no quiero ir a la cárcel. Y todo esto es por tu culpa.
Por tu codicia. Por mi culpa, se levantó Carmen. No me hagas reír. Tú también lo disfrutaste, tú conducías ese coche, te encantaba que te llamaran hombre de éxito. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? Hijo desagradecido. Basta. La voz del abogado cortó su pelea. No nos pagan por ver dramas familiares. O firman. O llamo a la policía ahora mismo. Sacó su móvil. Carmen miró el móvil, luego la pila de papeles. Con una mano temblorosa, agarró el bolígrafo. ¿Dónde? Gruñó. El abogado le fue indicando dónde tenía que firmar, en cada una de las pestañas adhesivas. Carmen firmó con tanta rabia que casi rasgó el papel. Cuando terminó, tiró el bolígrafo sobre la mesa. Señor Javier, su turno, dijo el abogado. Javier firmó como un autómata, sin oponer resistencia. Su firma era casi ilegible. Excelente, dijo el abogado, recogiendo los documentos. Una cosa más. Extendió la mano. Las llaves del coche y de la casa. Tienen 24 horas para desalojar la vivienda. Mañana por la tarde, nuestro equipo vendrá a precintarla. Javier se registró los bolsillos. Con desgana, entregó el llavero del coche rojo y las llaves de la casa que había sido su orgullo. Después de que los abogados se fueran, Javier y Carmen se quedaron solos en la habitación. Carmen, que hasta hacía un momento se había mostrado tan fuerte, se derrumbó de repente. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo y se echó a llorar. Se acabó todo. Nuestro dinero, nuestra casa. Ay, Javier, ¿dónde vamos a vivir? Javier no respondió. Se sentó en una silla, mirando atónito las bolsas de las marcas de lujo que acababan de traer. Ahora yacían en el suelo, irónicas y patéticas. En el ático del hospital, Lucía acababa de terminar de dar el pecho a su hijo por primera vez en paz. Su viejo móvil, con la pantalla ligeramente agrietada, descansaba en la mesilla de noche. De repente vibró. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Una llamada. La vibración cesó, y luego aparecieron notificaciones de mensajes de texto. 1, 2, 10. Cariño, cógelo, por favor. Me equivoqué. Mamá se ha desmayado. Lucía, por favor. No me queda nada. Eres demasiado cruel. Podemos empezar de nuevo, cariño. Te lo prometo. La amiga de Lucía, Ana, que acababa de llegar tras recibir la llamada del señor Ferrer, vio la sarta de mensajes. «Dios mío, Lucía. Este hombre no tiene vergüenza», gruñó Ana. Miró a su amiga. «¿Vas a responderle?» Lucía miró la pantalla del móvil. El rostro lastimero de Javier apareció fugazmente en su mente, pero pronto fue reemplazado por la imagen del rostro burlón de Carmen, de ella misma trabajando hasta las 3 de la mañana, de esa manta barata. Con mano firme, Lucía cogió el móvil. Ana pensó que iba a responder. Pero Lucía mantuvo pulsado el botón de encendido y seleccionó la opción apagar. La pantalla se volvió negra. «Ya no hay un nosotros», se susurró Lucía a sí misma. Miró a Ana y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. «Ahora solo somos mi hijo y yo». La tranquilidad de la suite Vivip era un lujo que Lucía casi había olvidado. Durante los 2 días siguientes, se recuperó no solo física, sino también mentalmente, rodeada de enfermeras pacientes, instalaciones cómodas y, lo más importante, seguridad. El señor Ferrer nunca se alejaba demasiado. Trasladó temporalmente su oficina al salón de la suite, gestionando sus negocios multimillonarios mientras echaba un vistazo a su primer nieto. Su amiga Ana se convirtió en su escudo emocional, visitándola a diario, trayéndole su comida favorita, a pesar de que la del hospital ya era excelente, y, sobre todo, haciéndola reír. «Y bien», dijo Ana al tercer día mientras pelaba una manzana. «¿Cómo se va a llamar este guaperas? No me digas que, como se apellida Ferrer, vas a llamarle señor presidente desde pequeño». Lucía rió, una risa genuina que no había soltado en mucho tiempo. Miró a su hijo, que dormía plácidamente en su cómoda cuna. «Se llama Mateo», susurró. «Mateo. No, Mateo Ferrer». «Mateo», repitió Ana. «Un nuevo comienzo». Le pega a Lucía. «Este es de verdad el amanecer de tu nueva vida». «Y Mateo», continuó Lucía, «porque es la prueba más evidente de la gracia de Dios en mi vida. Él me salvó». Mientras Lucía encontraba de nuevo la luz, en otra parte de la ciudad, nubes oscuras se cernían sobre la casa que había sido su falso escenario durante 3 años. Javier y Carmen estaban viviendo las 24 horas más largas de sus vidas. Después de que los abogados se fueran, la casa se sentía vacía. La ira explosiva de Carmen se había convertido en un llanto histérico y aterrador. «Mi casa, la herencia de tu padre, nos la han quitado. Javier, nos la han quitado», gritaba, golpeándose el pecho.
Ya estaba hipotecada, mamá. La liquidamos con el dinero de Lucía, respondió Javier con voz ronca. Ya le daba igual. Solo quería que todo terminara. Su cabeza estaba bloqueada. Lo habían despedido. Un único mensaje de texto del señor Ferrer al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, y, en cuestión de minutos, su contrato fue rescindido sin indemnización, con una nota en su expediente por falta grave de ética. Tenemos que mudarnos, mamá. Ya. ¿A dónde nos mudamos?, gritó Carmen. ¿Debajo de un puente? No tienes dinero. Yo tampoco. Mis tarjetas de crédito están todas bloqueadas. Seguro que ha sido ese viejo. Javier no le dijo a su madre que aún le quedaba un pequeño fondo de dinero negro que había conseguido sacar de la oficina. Un dinero que había ocultado incluso a ella. Era su única esperanza. Empezaron a hacer las maletas en un ambiente terrible. Carmen no empaquetaba. Estaba ocupada metiendo las joyas de oro que había comprado con el dinero de Lucía dentro de su faja, y envolviendo sus bolsos de marca, de los cuales pocos eran auténticos, en viejas bolsas de tela, esperando que el equipo de embargo no se diera cuenta. Javier, por su parte, metió su ropa en una única maleta grande. Echó un último vistazo al sedán rojo en el garaje. Su brillo parecía burlarse de su desgracia. Al día siguiente, a las 12 en punto, sonó el timbre. No era el abogado. Era peor. 3 hombres corpulentos acompañados por un miembro del equipo legal y un cerrajero. «Se acabó el tiempo, señor Javier, señora Carmen», dijo uno de los hombres del equipo legal con voz inexpresiva. Carmen intentó un último acto de resistencia. Corrió hacia la puerta y empezó a gritar a los vecinos. «¡Socorro, ayuda! ¡Nos están echando injustamente! ¡Unos ricos quieren robarnos nuestra casa! ¡Ayuda!». Varios vecinos salieron curiosos, pero el equipo legal estaba preparado. Sacó una copia de la orden judicial y el documento firmado por Carmen el día anterior. Esta señora firmó voluntariamente una cesión de activos como compensación por un caso de apropiación indebida. Todo es legal. Por favor, no se involucren en asuntos legales. Las caras de los vecinos, antes compasivas, se tornaron recelosas. Apropiación indebida. Esa palabra resonó. Empezaron a susurrar inmediatamente. Al ver que su resistencia era inútil, Carmen se desinfló. «Recojan sus cosas y salgan, por favor. Vamos a cambiar la cerradura de esta casa», dijo el empleado. Bajo la mirada de decenas de vecinos que cuchicheaban, Javier salió arrastrando su maleta. Carmen lo siguió, llevando un bolso de tela abultado, tapándose la cara con el borde de un pañuelo para ocultar su vergüenza. Un momento», gritó Javier. El empleado del equipo legal se detuvo. «El sedán rojo. ¿Podríamos usarlo para llevar las maletas? Lo devolveremos más tarde, yo». El hombre del equipo legal lo miró como si fuera polvo. «Señor Javier, ese coche no es suyo desde ayer. Es un activo embargado. Váyanse». Señaló la calle principal. Javier agachó la cabeza. Caminó hasta el final de la calle y paró un taxi viejo. Metió la maleta y ayudó a su madre, que seguía llorando, a entrar. «¿A dónde vamos, Javier?», sollozó Carmen dentro del taxi. «A una pensión junto a las vías del tren», respondió Javier en voz baja. «Es lo único que puedo pagar con lo que nos queda». Mientras el taxi se alejaba, el cerrajero empezó su trabajo. El sonido del taladro rompiendo la vieja cerradura fue desolador. Clic. La puerta se cerró. La nueva cerradura estaba puesta. El capítulo de su vida de lujo había terminado oficialmente. Casi al mismo tiempo, en el vestíbulo VVIP del hospital, Ana recibió un mensaje en su móvil. Se lo enseñó a Lucía, que estaba elegantemente vestida con un sencillo pero elegante vestido que su padre le había regalado. El mensaje era corto. Activo 1, vivienda. Y activo 2, coche. Asegurados. Clientes Javier y Carmen han cooperado. Lucía leyó el mensaje. No hubo sonrisa de triunfo ni risa de satisfacción. Solo un largo y profundo suspiro. Cerró los ojos por un momento. Una última lágrima rodó por su mejilla. Una lágrima que limpiaba los últimos vestigios del pasado. «Se acabó, Lucía», susurró Ana, cogiéndole la mano. Lucía asintió. «Sí, se acabó». El señor Ferrer salió de la administración guardando su tarjeta de crédito de platino en el bolsillo. «Todo arreglado. Vámonos, hija. A casa». Una enfermera trajo a Mateo, envuelto en una suave manta de cachemira. Lucía se levantó de la silla de ruedas. Todavía le dolía un poco, pero se negó a que la empujaran. Caminó por sí misma. Cogió a Mateo con firmeza. Salió del hospital, cruzando las relucientes puertas del vestíbulo. Fuera, un lujoso sedán negro con chofer privado la esperaba. Subió al coche.
dejando atrás el olor a desinfectante y un pasado doloroso. No volvió a mirar atrás. El viaje a casa se sintió surrealista para Lucía. El lujoso coche se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad. Fuera había tráfico y polvo, pero dentro, ella y Mateo estaban envueltos en un lujo frío y silencioso. Iba sentada en el asiento trasero con Ana, mientras el señor Ferrer, en el asiento del copiloto, estaba ocupado con llamadas de negocios. Era la primera vez que veía el mundo exterior después de una semana atrapada en el drama, pero no sentía que volviera a casa. No sabía a qué hogar debía regresar. La casa de Javier ya no era la suya. ¿Y a dónde la llevaría su padre? El coche no se dirigió a la lujosa urbanización de su padre que conocía desde niña. En cambio, giró hacia el distrito financiero y se detuvo en el vestíbulo de un imponente rascacielos. «Padre, ¿dónde vamos?», preguntó Lucía, inquieta. «A casa», respondió brevemente el señor Ferrer, con una leve sonrisa. Subieron en un ascensor privado directamente a la última planta, el piso 50. Las puertas del ascensor se abrieron, y lo que les recibió no fue el vestíbulo de una oficina, sino el impresionante salón de un ático. Las paredes eran casi todas de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de la ciudad. El suelo era de mármol importado. Los muebles eran minimalistas, pero parecían increíblemente caros. «Dios mío, padre, ¿dónde estamos?». Lucía estaba atónita. «En tu casa, en vuestra casa», dijo el señor Ferrer. Cogió a Mateo de los brazos de Lucía. «Mi asistente lo ha estado preparando desde ayer». «Bienvenida a casa, hija». Una mujer de mediana edad con uniforme lo recibió. «Buenas tardes, señora Lucía. Soy la señora Beltrán. Soy la niñera de Mateo. Y esta es la señora Juana, su enfermera personal para el posparto». Lucía estaba aún más confundida. «¿Niñera? ¿Enfermera personal?». El señor Ferrer la llevó a recorrer la casa. Había 3 dormitorios. El principal era más grande que todo el piso de alquiler en el que había vivido. Había una habitación de invitados y otra que había sido convertida en la habitación de bebé más lujosa que jamás había visto. La cuna era de madera maciza. Había un armario lleno de juguetes educativos importados y ropa de bebé de marca. Y un sistema de aire acondicionado con control de temperatura. Ana silbó en voz baja. «Lucía, esto es una locura. Es un palacio». Esa noche, después de que Ana se fuera y Mateo durmiera en su lujosa cuna, Lucía no pudo dormir. Se quedó de pie frente al enorme ventanal, contemplando las luces parpadeantes de la ciudad. Debería estar feliz. Estaba libre, era rica, estaba a salvo, pero su corazón estaba inquieto. Se sentía pequeña. Sentía que acababa de mudarse de una prisión a otra. Antes, la estrecha prisión de Javier y Carmen. Ahora, la jaula de oro de su padre. No había hecho nada para merecer esto. Solo era la hija de su padre. A la mañana siguiente, después de un desayuno preparado por el chef personal de su padre, Lucía fue al despacho de su padre en el ático. «Padre», lo llamó en voz baja. El señor Ferrer levantó la vista de una pila de papeles. «Sí, hija. ¿Necesitas algo? ¿No te gusta la comida?». «No, padre». Lucía respiró hondo. «Gracias. Gracias por todo, por Mateo, por este lugar. No sé qué decir». «No tienes que decir nada», dijo el señor Ferrer con suavidad. «Todo esto es tu derecho, uno que te llega con retraso». «Pero yo no puedo vivir así, padre», dijo Lucía, y el ceño del señor Ferrer se frunció. «¿Cómo que no puedes vivir así?». «¿Así? Siendo servida, compadecida, siendo de nuevo una carga para ti. Ya no soy una niña, padre. Soy una madre». Lucía miró a su padre directamente a los ojos. «No quiero ser un parásito». El rostro del señor Ferrer, antes suave, se endureció. «¿Parásito? ¿Qué quieres decir?». «Antes era un parásito en la casa de Javier y Carmen, aunque trabajaba. Y ahora siento que soy un parásito aquí. No quiero vivir de tu compasión», dijo Lucía con firmeza. «Quiero valerme por mí misma». El señor Ferrer guardó silencio. Miró a su hija. Buscó vacilación en sus ojos, pero lo que encontró fue la misma chispa que tenía él. La chispa de una luchadora. Lentamente, una sonrisa se dibujó en los labios del señor Ferrer. Una sonrisa de genuino orgullo. «¿Y cuál es tu plan?». El corazón de Lucía se aceleró. Este era el momento. «Quiero empezar mi propio negocio». «¿Qué negocio?». «Soy diseñadora gráfica, pero también soy madre», empezó a explicar Lucía. «Padre, mira todos estos artículos de bebé que me has comprado. Son lujosos, son buenos, pero deben de costar una fortuna. No todas las madres pueden permitírselo. Quiero crear mi propia marca de artículos de bebé, de calidad premium, con un diseño bonito, pero a un precio razonable.
Hizo una pausa y continuó. Y ropa. Ropa modesta para madres. Sé lo que se siente al pasar todo el día con ropa vieja. Sé lo difícil que es encontrar ropa de lactancia que sea cómoda, elegante y que no sea reveladora. Quiero crear una línea de moda modesta y moderna para madres como yo. Ropa que las haga sentir guapas y respetadas, incluso cuando están ocupadas cuidando de sus hijos. El señor Ferrer escuchaba con atención. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Tengo los diseños, dijo Lucía con nerviosismo. Sacó la tablet que su padre le había regalado y abrió la carpeta de su portafolio de diseño. Puedo hacerlo. Sé que puedo. Solo necesito el capital. Cuando Lucía terminó, el señor Ferrer se recostó en su silla. De acuerdo, es un buen plan. El mercado de la moda modesta y los artículos de bebé nunca muere. ¿Estás de acuerdo, padre?, preguntó Lucía, esperanzada. Por supuesto, dijo el señor Ferrer. Yo te daré el capital. Los ojos de Lucía brillaron. Pero, continuó su padre, no como un regalo, te lo daré como un préstamo empresarial. Prepara un plan de negocio adecuado. Calcula los costes de producción, de marketing, los beneficios esperados. Preséntamelo, y si es viable, te transferiré los fondos. El rostro de Lucía, que ya brillaba, se iluminó aún más. Esto era lo que quería. No un regalo, no compasión, sino un reto, confianza. Prepararé el plan de negocio de inmediato, padre. Ahora mismo. Bien. Trae a Ana, hazla tu gerente. Es una chica inteligente y leal. Te daré acceso al equipo de branding de mi empresa para que te asesoren, se levantó el señor Ferrer. Esa es mi hija. Casi al mismo tiempo, en una pensión junto a las vías del tren, Javier se despertó. El olor a alcantarilla y el estruendo de un tren sacudieron sus sentidos. Carmen roncaba en una esterilla a su lado. Solo había un viejo ventilador que giraba ruidosamente. Javier cogió su móvil. Ni mensajes, ni llamadas. Abrió la aplicación del banco. Saldo restante, 300 euros. Suficiente para pagar el alquiler de la pensión de este mes y comida barata. Había una notificación de correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de su antigua empresa. Una carta de despido improcedente. Ahora era oficialmente un desempleado con un mal historial. Javier tiró el móvil sobre el fino colchón. Miró fijamente el techo lleno de telarañas. Ya no tenía nada. De vuelta en el ático, Lucía estaba en una videollamada con Ana. «Ana, ¿quieres ser la directora general de nuestra empresa?», gritó Lucía, emocionada. «¿Qué? ¿Directora general? ¿De qué empresa? Acabas de dar a luz, Lucía», rió Ana desde el otro lado. «De nuestra empresa. Lo digo en serio, mi padre nos dará el capital. Vamos a crear nuestra marca». Lucía Aparel. Ana guardó silencio, y luego sonrió de oreja a oreja. «Lista para el puesto, directora». Lucía rió. Colgó y miró a Mateo, que dormía en su lujosa cuna. «Vamos a empezar, hijo», susurró. Ya no era la débil Lucía. Era Lucía Ferrer, madre y futura empresaria. Pasaron 6 meses. Para Lucía fueron 6 meses de niebla, llenos de pañales, reuniones, planes de negocio, noches en vela por Mateo y noches en vela diseñando. Para Javier y Carmen fueron 6 meses de un lento descenso a los infiernos. La pensión que Javier había alquilado con el dinero negro que le quedaba era un cubículo de 3x4 metros junto a las vías del tren. No había aire acondicionado. Una pequeña ventana, al abrirse, dejaba entrar el hedor de una alcantarilla atascada. Las paredes, de fino contrachapado, dejaban oír cada conversación, cada pelea, cada suspiro de la habitación contigua. Cada 30 minutos, día y noche, pasaba un tren, haciendo temblar todo el edificio. La que una vez fue la reina de las reuniones sociales, Carmen, ahora era una sombra de sí misma. Sus joyas de oro, escondidas en su faja, se fueron vendiendo una a una para poder comer. Acostumbrada a ser servida, ahora tenía que usar un baño compartido al final del pasillo y hacer la colada a mano. Ese día, se sentó frente a la puerta de su habitación, junto a la maloliente alcantarilla, y comenzó a frotar la ropa sudada de Javier en un cubo con detergente barato. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y doloridas. El agua jabonosa le picaba, el hedor le revolvía el estómago. Una vecina, la señora del puesto de ensaladas, se detuvo. «¿Haciendo la colada, señora Carmen? Qué raro, usted siempre la llevaba a la lavandería». El rostro de Carmen se sonrojó. «¿Solo para hacer algo de ejercicio?», mintió. La vecina se rió. «¿Ejercicio? Pues menuda cara de amargada se le ha quedado. Oiga, la ropa de trabajo de su marido hay que frotarla con un cepillo, no así. Si no, no sale la porquería».
Le tiró un viejo cepillo de lavar. Carmen se sintió humillada hasta la médula. Las lágrimas cayeron en el agua sucia. Odiaba esto, odiaba el olor, odiaba a la vecina, odiaba a Javier y, sobre todo, odiaba a Lucía y a su padre. En un mercado mayorista, Javier cargaba sacos de patatas. El que una vez fue un oficinista de camisa limpia, ahora era un mozo de almacén con una camiseta vieja y rota. Su cuerpo, antes cuidado, ahora estaba delgado y quemado por el sol. Incluido en la lista negra de todas las empresas, el único trabajo que pudo encontrar fue este. Le pagaban a diario, 2 euros por cada saco que movía del camión al puesto. Trabajaba desde el amanecer. Le dolía la espalda, sus manos estaban llenas de ampollas. Javier, muévete más rápido. Parece mentira que con lo grande que eres tardes tanto en mover un saco, le gritó el capataz. Javier solo podía asentir y apurar el paso. Al final de la tarde recibió su paga. 75 euros en billetes arrugados que olían a pescado. Suficiente para comprar arroz y fideos instantáneos. Antaño, con 75 euros, apenas pagaba 3 horas de aparcamiento en el centro comercial. Caminó a casa para ahorrar el dinero del autobús. Encontró a su madre sentada en la oscuridad. Tenían la luz cortada y solo funcionaba una bombilla de bajo consumo. ¿Cuánto has traído?, preguntó Carmen con voz ronca. Javier tiró los billetes sobre la esterilla. 75 euros. Los ojos de Carmen brillaron con desdén. ¿Solo eso? ¿Qué has estado haciendo todo el día? Con eso no nos llega ni para arroz. Sí que llega, mamá. Si ahorramos. Si dejas de pedirme que te compre suavizante con olor a flores. Estalló Javier, harto. ¿Crees que es fácil ganar dinero? Tengo la espalda rota y las manos destrozadas. ¿Y tú qué haces en casa? Sentarte y quejarte. He hecho la colada, gritó Carmen, y he aguantado las humillaciones de los vecinos. A mí, la señora Carmen, humillada por una vendedora de ensaladas. Y todo por tu culpa. Por mi culpa. Javier soltó una risa amarga. ¿De quién fue la culpa, mamá? ¿Quién fue la codiciosa? ¿Quién dijo, esta es tu recompensa, hijo? ¿Quién decía que Lucía era una tacaña estúpida? Carmen guardó silencio. Tú, le gritó Javier señalándola. Si no hubieras sido tan avariciosa, si le hubiéramos dado a Lucía aunque fueran 500 euros de los 4.000, ella habría sido feliz. Y nosotros aún habríamos tenido 3.500 euros al mes. Podríamos seguir viviendo cómodamente. Pero tú lo querías todo. La codicia. Esa es tu enfermedad. ¡Sas! Una fuerte bofetada resonó en la habitación. Carmen lo había golpeado con todas sus fuerzas. Hijo desagradecido, jadeó. Le echas la culpa a tu madre. Todo es porque eres un calzonazos. No supiste controlar a tu mujer. Si hubieras sido más duro con ella desde el principio, Lucía no se habría atrevido. Javier se tocó la mejilla ardiente. Algo dentro de él se rompió. Un calzonazos, repitió. Tú me hiciste así. Yo no quería ir a la cárcel. Y ahora no tengo nada. Se gritaron, se insultaron, se culparon mutuamente. Sus voces se mezclaron con el estruendo del tren. Ya no había amor entre madre e hijo. Solo dos seres desesperados, atrapados en el karma que ellos mismos habían creado. Cansados de pelear, se callaron. Les rugían las tripas. Javier preparó 2 paquetes de fideos instantáneos en una olla vieja. Sin huevo, sin verduras, solo fideos y el sobre de polvos. Comieron en silencio. De repente, su atención se centró en el único entretenimiento de la habitación, un viejo televisor de tubo de 14 pulgadas que habían comprado por 20 euros. Daban las noticias locales, con un segmento sobre jóvenes emprendedores. Y nuestra siguiente figura inspiradora es la señora Lucía Ferrer, dijo la presentadora. Javier y Carmen se quedaron helados, con las cucharas en el aire. En la pantalla apareció el rostro de Lucía. Estaba diferente. Seguía siendo hermosa, pero ahora irradiaba un aura distinta. Llevaba una elegante blusa y un pañuelo a juego de un rosa empolvado. Estaba de pie frente a una tienda grande y lujosa, con un gran letrero que decía Lucía Apparel. Sí, gracias. La voz de Lucía sonaba clara y segura en la televisión. Lucía Apparel nació de mi sueño de ofrecer ropa cómoda, elegante y modesta para madres jóvenes. La cámara mostró el interior de la tienda, abarrotada de clientas de la alta sociedad que se peleaban por la ropa y los artículos de bebé de primera calidad. Y para celebrar la apertura de nuestra primera tienda, continuó Lucía, sonriendo a la cámara, donaremos el 10% de los beneficios de este mes a un orfanato. ¡Crash! Carmen había lanzado su cuenco de fideos contra el viejo televisor. La pantalla parpadeó y se apagó. Trozos de cerámica y caldo de fideos se esparcieron por el suelo. ¡Descarada!, gritó Carmen.
su voz superando de nuevo el ruido del tren. Está presumiendo sobre nuestro sufrimiento. Maldita zorra. Javier no se movió. Se quedó mirando la pantalla ahora negra del televisor. En su reflejo, vio su propio rostro. Demacrado, delgado, derrotado. Completamente derrotado. Había pasado un año desde aquel día en el hospital. Para los que construyen sueños, el tiempo vuela. El ático, antes extraño, se había convertido en un hogar cálido para Lucía y Mateo. Bajo la tutela del señor Ferrer, un mentor de negocios estricto pero justo, Lucía Aparel creció a un ritmo vertiginoso. El plan de negocio de Lucía había sido brillante. No solo vendía ropa, vendía una historia, una comunidad. Construyó una imagen de marca que entendía a las madres jóvenes. La calidad era premium, pero los precios se mantenían accesibles para la clase media. El resultado fue explosivo. En un año, Lucía Aparel abrió tiendas en 5 centros comerciales de lujo y estableció un taller de producción que daba empleo a docenas de costureras locales. Hoy era un día especial, el primer cumpleaños de Mateo y el primer aniversario de Lucía Aparel, pero la celebración no tuvo lugar en un hotel de lujo. Fiel a su promesa, Lucía lo celebró en otro lugar, un humilde pero limpio orfanato a las afueras de la ciudad. El patio del orfanato estaba decorado con globos. Decenas de niños huérfanos se sentaron ordenadamente, sus ojos brillando al ver las cajas de regalos y un enorme pastel de cumpleaños. Mateo, que ya gateaba, reía feliz en el regazo de su abuelo, el señor Ferrer. Lucía subió a un pequeño escenario, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco de su última colección. Su rostro estaba sereno y radiante. «Hola a todos», dijo con voz suave. «Hoy no estoy aquí como la directora de Lucía Aparel. Estoy aquí como Lucía, una madre y una hija», sonrió a su padre. «Hace un año, nació mi hijo Mateo, y su nacimiento fue un nuevo amanecer en mi vida. Él me enseñó el significado de la fuerza. Quiero que Mateo aprenda que la verdadera felicidad no reside en cuánto poseemos, sino en cuánto podemos compartir. Por eso, en agradecimiento por su primer cumpleaños y por el primer año de Lucía Aparel, mi padre y yo hemos decidido financiar la renovación completa de este orfanato y establecer una fundación para garantizar los gastos de escolarización de todos estos niños hasta que terminen el bachillerato». Un estruendoso aplauso estalló. La directora del orfanato, una monja, lloraba de emoción. Los niños gritaban de alegría. El señor Ferrer, con Mateo en brazos, fue el que más fuerte aplaudió. Miró a su hija con los ojos empañados. No solo había tenido éxito, se había convertido en una gran persona. Cuando Lucía bajó del escenario y cogió a Mateo, el móvil que Ana sostenía vibró. Ana lo miró y se acercó a Lucía. «Lucía», susurró entre el bullicio. «Hay noticias». Lucía se giró. «¿Qué noticias, Ana?» Ana dudó un momento. «Noticias sobre el karma». Lucía frunció el ceño. Ana le enseñó la pantalla del móvil. Había 2 mensajes. El primero era del equipo legal de su padre. «Se ha producido un arresto en una pequeña empresa de mensajería. Javier N. ha sido detenido por malversación de 2.000 euros de fondos de la empresa. Actualmente se encuentra bajo custodia policial». 2.000 euros. Lucía sonrió con amargura. Antes eran cientos de miles. Ahora había caído por 2.000. Sin más habilidades que el fraude, Javier había intentado repetir su crimen a una escala menor y más torpe, y lo habían pillado. Luego, Ana deslizó la pantalla hasta el segundo mensaje, recibido minutos antes del conserje de su antiguo edificio. «Señorita Ana, ha habido un alboroto en la urbanización. Una anciana ha sido sorprendida robando ropa de un tendedero en el bloque C. Cuando la pillaron, se puso a gritar como una histérica. Era la antigua suegra de la señora Lucía, la señora Carmen. Estaba demacrada y irreconocible. La policía se la ha llevado. La reina de las reuniones sociales que presumía de bolsos de lujo, ahora una ladrona de ropa tendida. El karma había llegado de la forma más irónica posible. Con el arresto de Javier, Carmen había perdido su única fuente de ingresos, por miserable que fuera. El hambre había superado a su orgullo. Lucía miró la pantalla del móvil durante un largo rato. «¿Estás bien, Lucía?», preguntó Ana. Lucía respiró hondo. No sintió una explosión de triunfo ni ganas de celebrar. Lo que sintió fue alivio. La liberación de una pesada carga que, sin darse cuenta, había llevado durante mucho tiempo. El capítulo estaba, por fin, cerrado por el destino. Bloqueó la pantalla y le devolvió el móvil a Ana. «Estoy bien», dijo. «Mejor dicho, me siento liberada». Se dio la vuelta. Ya no había sombras del pasado en su mirada. Frente a ella, Mateo reía, extendiendo sus manitas hacia el pastel de cumpleaños.
Su padre le sonreía. Vamos, hija. Es hora de soplar las velas, dijo el señor Ferrer. Lucía asintió. Se acercó a su hijo, lo cogió en brazos y le besó la mejilla regordeta. Se situó junto a su padre, rodeada de las risas de los niños del orfanato. «Feliz cumpleaños, mi amor», le susurró a Mateo. Lucía cerró los ojos un instante y rezó una oración de agradecimiento. Luego los abrió, sonrió y, junto con Mateo, sopló la única vela del pastel. La llama se apagó, dejando solo la luz de su nuevo amanecer.